con mi Dios podemos saltar muros, hermanos. Amén. Lo confesamos en esta tarde. Aleluya. Con mi Dios yo saltaré los muros. Mi ejército derribaremos, hermanos. Amén. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios mi ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios mi ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios mi ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertad. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios mi ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios mi ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertad. Aleluya. La palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Amén. Amén. Entonces lo vamos a confesar, hermanos. Damos gracias al Señor porque el Señor llevó al hermano Ceja con bien allá en México. Y aunque es poquito extraño
Ahí donde estás, platica con tu Señor. Dale gracias por el día de hoy, que te ha cuidado, nos ha cuidado en este día. Hoy en su paciencia, en su amor, que aquí estamos. Aleluya. Y queremos adorarte, Señor. Que estas palabras llegan delante de ti, Señor Jesús. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía, Señor. Confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti.
fortaleza, Señor, y en ti encontramos sanidad, Señor Jesús. En ti encontramos paz. Pueblo de Dios, alabe tu Señor, aleluya. Tú eres grande, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Confiésalo en esta tarde. Salvación en tu presencia. Encontramos sanidad solo en Jesús. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Encontramos sanidad en ti, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia.
tu presencia, oh Dios. Amamos 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 tu presencia, Señor. Amamos la comunión entre los santos. Amamos tu presencia, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Cómo no amar su presencia, Señor Jesús. Y ahí, Señor Jesús, encontramos la paz, Señor. Ahí nos sentimos seguros, Señor Jesús. Cómo no amar su presencia, Padre. Si, Señor Jesús, ahí nos damos cuenta, Señor, que tenemos vida eterna, Señor. Al transitar por el mundo, Señor, vemos, Padre, que si andamos ahí nos encontramos perdidos, Padre, pero una vez que venimos a su presencia, Señor, nos damos cuenta que somos eternos, Padre. Gracias, Padre, porque aquí nos tiene, Señor Jesús. Gracias, Padre, y ese es por su vida, Señor. Gracias por mis hermanos que se hicieron presentes, Señor Jesús, y por aquellos que no pudieron llegar también, gracias, Señor. Y usted sabe lo que hace, Padre, y por aquellos mis hermanos que andan viajando, Padre, que usted los cuide, Señor. Amén. Y los traiga con bien, Señor. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, antes de pasar a lo que sigue, solamente quiero invitarles a que abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 9. Solamente vamos a leer unos 6 versos nada más. 7, perdón. Cuando todos tengan 2 de Corintios capítulo 9 del verso 1 al 7 me dicen amén. Segunda de Corintios capítulo 9 del verso 1 al 7 dice así. Yo lo leo, solamente escuche usted. Dice: Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que como lo que he dicho estéis preparados. No sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, mis hermanos. Vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a pasar a ofrendar y a dar lo que Dios nos ha dado. Amén. Así de que mientras se van dando un canto, ¿por qué no pasa? Ustedes somos poquitos, ¿por qué no pasa aquí al frente y deposite su ofrenda? Amén. Señor, tú eres mi fuerza, Dios eres santo, tú eres mi protector, el lugar de mi refugio. Señor, tú eres mi fuerza, Dios eres alto, tú eres mi protector, el lugar de
Gracias, Padre. Gracias por estas ofrendas, Señor, que han dado a mis hermanos, Señor, con corazón, Padre. Gracias, Padre, porque usted es el que pone en el deseo de cada uno de ellos, Padre. Y gracias porque es usted el que los bendice, Señor. Es usted el que le da las fuerzas, la salud para seguir trabajando, Señor. Y pedimos, Padre, para que usted siga trabajando aún más en nuestras vidas, Señor, porque su palabra nos muestra, Señor Jesús, que cada día, Señor, necesitamos estar preparados, Señor Jesús, para que no nos agarren desprevenidos, Señor. Siempre hay que estar atentos, Señor Jesús, a lo que usted nos manda, Señor. Así de que oramos para que usted nos siga ayudando, Padre, y sobre todo, Señor, oramos para que usted bendiga, Señor, lo que se ha recogido en esta tarde, Señor, conforme a su palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Vamos a pasar a los niños sus clases, amén. Vamos a pasar a los niños y pues nada, hermanos, estamos contentos, amén, porque Dios nos sigue teniendo misericordia de nosotros. Amén, hermano, porque sabemos que aquí estamos por la pura misericordia de Dios, así de que aprovechemos el tiempo porque dice que el día se acerca, amén, y no queremos que nuestro Dios nos agarre desprevenido. Queremos estar atentos, pero no sin antes estar atentos también a escuchar el consejo de la palabra de Dios, amén, porque Dios nos quiere seguir preparando a través de su palabra. Así de que preparémonos y abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, así de que le cedo lugar a nuestro pastor, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que estamos aquí. Vamos a continuar con nuestro servicio. Vamos a entrar a estudiar juntos la palabra del Señor. Todos son bienvenidos. Vamos a seguir así con ese mismo espíritu y vamos a orar juntos al Señor. Ore conmigo para que Dios hable a sus corazones. Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estar aquí, Señor, en tu presencia, Señor. En la comunión, Señor, con todos los santos. Padre, gracias porque es, Señor, maravilloso poder adorar a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios que es digno, Señor, de que le adoremos. Tu palabra dice, Señor, que fuimos creados para la alabanza de tu gloria. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder bendecir tu nombre, Señor. Ahora, Padre, aquí estamos para estudiar tu palabra. Tu palabra, Señor, que necesitamos tanto, Señor. Oramos en estos momentos para que hables el corazón de tu pueblo, Señor. Hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Oramos para que bendigas a todos aquellos que están escuchando, Señor, por vía internet, que también sus vidas sean bendecidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir avanzando con nuestra serie Peleando la Buena Batalla. Y hoy vamos a entrar con otro enemigo. Vamos a estar mirando otro enemigo que le vamos a llamar libertinaje. Otro enemigo llamado libertinaje. Este va a ser el mensaje número 21. Pero hay algo que es bien importante recordar. No dejemos de poner la atención o de olvidar nuestro tema del que estamos hablando, de la serie que estamos desarrollando. Estamos hablando acerca de peleando la buena batalla de la fe. Amén. Peleando la buena batalla. Entonces no nos olvidemos de nuestro tema para que no perdamos el enfoque. Acuérdense que Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Amén. Dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de esa vida eterna. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, andamos por vista, amén, y no andamos, no andamos por vista, sino que andamos por fe. En 2 de Corintios, Pablo le dice a los corintios en el 5:7 que por fe andamos, no por vista. Entonces, es importante que nosotros vayamos captando el propósito de nuestra serie, peleando la buena batalla de la fe, porque el cristiano
vive por fe, el cristiano camina por fe. Estamos aquí nosotros por fe. A veces nosotros queremos ver una gran multitud para sentirnos bien. A veces nosotros queremos mirar pues un grupo de unos 20 músicos para sentirnos bien y adorar al Señor bien. Pero nosotros recuerde que estamos aquí por fe. Amén. Qué bonito fuera tener todos los hermanos y una gran orquesta aquí. Pero recuerden que nosotros los cristianos caminamos por fe y no por vista. Amén. Lamentablemente muchos cristianos caminan en esta caminata cristiana, en esta carrera cristiana por vista. Aunque la palabra dice que no es por vista, lamentablemente muchos cristianos caminan por vista. Y siempre están mirando los defectos de los hermanos, siempre están mirando los defectos de su localidad. No solo caminan por vista, sino caminan por sentimientos también. Es que aquí no se mueve Dios, aquí no se siente Dios. Verdad es que a mí no, a mí sí, a mí no. Son sentimientos. A Dios no se le sirve por sentimientos. A Dios no se le sirve por lo que sentimos o no sentimos, o por lo que miramos o no miramos. A Dios se le sirve por fe. Si nosotros le preguntáramos a Pablo qué sintió él cuando estaba preso, si sintió la presencia de Dios ahí, él sabía que estaba ahí. Cuando los azotaban, sentían los golpes, sentían el dolor, el sufrimiento, pero sabían que en medio del dolor y el sufrimiento ahí estaba Dios con ellos, que no los había abandonado, y ellos seguían fieles a Dios. Ahí en la cárcel alababan a Dios, ahí en la cárcel adoraban a Dios, no tenían la música, no tenían la multitud, y ellos adoraban al Señor porque ellos andaban por fe. Amén, eran hombres de fe. Entonces, no perdamos de vista lo que estamos estudiando, peleando la buena batalla de la fe. Es decir, tenemos que nosotros conocer que estamos en una batalla. El cristianismo es una batalla, lo hemos venido hablando una y otra vez, que estamos en guerra, y nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, que quieren afectar su fe en Cristo, que quieren alejarlo de su fe en Cristo, que quieren apartarlo del disfrute de Cristo, de su libertad en Cristo. Entonces estamos en esa guerra de que nuestra fe vaya creciendo cada día, de que nada nos aparte del disfrute de Cristo, de que venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros siempre pegados de nuestro Cristo. Amén. Entonces en eso consiste esta guerra, de que a usted no lo alejen de Dios. Entonces, por eso estamos mirando y descubriendo a muchos enemigos que están bombardeando a muchos cristianos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. En Filipenses dice la palabra que el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, para que nosotros dejemos de estar mirándonos los errores. Yo les pregunto a ustedes, ¿Cristo ya terminó en ustedes? ¿O todavía sigue trabajando? Cristo todavía sigue trabajando en nosotros, que no ha terminado la obra en mí, ni tampoco la ha terminado usted. Tiene muchas imperfecciones que Dios poco a poco las va a ir cambiando y quitando y perfeccionando. Lo mismo cada localidad, a donde sea que vayamos, cada localidad tiene sus imperfecciones, porque Cristo no ha terminado con su iglesia. Él dice que Él se la está perfeccionando por el lavamiento de la palabra, para presentársela así, una iglesia que no tuviese arruga y sin mancha, una iglesia gloriosa. O sea que Cristo le está quitando lo viejo. Amén. Que no tenga arrugas, está quitándole lo viejo, está quitándole lo pecaminoso. Así de que si bien pudiéramos poner un letrero allá afuera a las congregaciones, podríamos decir, esta iglesia no es perfecta, Cristo la está perfeccionando. Amén. Entonces, para que nosotros dejemos de servir a Dios por sentimientos y por vista, porque eso va a afectar nuestra vida espiritual. Todo el cristiano que sirve a Dios por sentimientos y por vista es afectado en su vida espiritual y afecta la vida espiritual de otras personas. Amén.
Entonces, si venimos con esto en mente de que todavía estamos en el proceso, entonces eso no nos desanima, sino que sabemos que ahí está Cristo y que dice la palabra que el que comenzó en vosotros esta buena obra, porque esta es una buena obra que Dios comenzó en nosotros, no es una mala obra. Cristo comenzó una buena obra en nosotros, una obra de vida. Amén. Entonces, Él mismo dice que la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea que mientras que Cristo no venga, aquí vamos a estar perfeccionándonos unos a otros, aguantándonos unos a otros, como dice la palabra, soportándonos, amén, porque Cristo está trabajando en nosotros. Pero si nosotros la empezamos a mirar la obra de los hermanos con los ojos espirituales, la vamos a ver de otra manera. Aunque Dios sabe que su iglesia está todavía trabajando en ella, Él la mira una iglesia gloriosa, amén. Por eso es importante mirarla como Dios mira. Entonces, pelear la buena batalla tiene que ver con cuidar nuestra relación con Dios, nuestra fe en Cristo, que nadie nos aparte de nuestro Cristo. Entonces, hasta ahora hemos mirado 7 enemigos que son muy peligrosos, que si no tenemos cuidado con ellos, podemos caer en sus garras y ser alejados de Cristo. Pero debemos de recordar que no estamos solos. Tenemos muchos enemigos, pero no estamos solos. Siempre tenemos que recordar que el grande, el fuerte y el poderoso está con nosotros. El valiente en batallas, hermanos, está con nosotros. Aquel que murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos y venció la muerte, está con nosotros. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está con nosotros. Amén. Entonces debemos de vivir confiados, porque Él está con nosotros. No estamos solos. Aunque estemos rodeados de enemigos, tenemos al grande entre nosotros. Amén. Entonces los enemigos que hasta hoy hemos mirado son: número 1, nuestro enemigo el diablo; número 2, nuestro enemigo llamado desánimo; número 3, nuestro enemigo llamado engaño; número 4, nuestro enemigo llamado descuido; número 5, nuestro enemigo llamado mundo; número 6, nuestro enemigo llamado trío diabólico; y número 7, nuestro enemigo llamado legalismo. Amén. Hasta hoy hemos mirado 7 enemigos que son bastante peligrosos y nos quedamos hablando acerca de nuestro enemigo llamado legalismo. Amén. Hoy estaremos mirando otro enemigo que será el enemigo número 8 y se llama libertinaje. Diga conmigo, libertinaje. Ese es otro enemigo que ha afectado tanto al cristianismo, así como ha afectado el legalismo. También el libertinaje ha afectado la vida de muchos cristianos. Entonces, si recuerdan ustedes, dijimos que hay 2 extremos que son bastante peligrosos. Hay 2 extremos. Por un lado tenemos el extremo del legalismo, por el otro lado tenemos el extremo del libertinaje, que ambos son peligrosos. Entonces, conociendo los 2 extremos, nosotros tenemos que aprender a balancearnos, a no irnos al extremo del legalismo, ni a irnos al otro extremo del libertinaje, sino que tenemos que balancearnos. Amén. Tenemos que ser céntricos, tenemos que ser cristianos céntricos. Entonces, decir que un cristiano gentil, para que sea verdadero judío, tiene que circuncidarse, tiene que guardar la ley, tiene que guardar el sábado, tiene que guardar ciertas fiestas, tiene que abstenerse de comidas inmundas, que eso es, si de lo contrario no estamos agradando a Dios. Eso se llama legalismo, y no lo voy a repetir porque ya lo estuvimos hablando. Decir que si no te cubres la cabeza para orar, no te oye Dios, eso es legalismo. Decir que la mujer por traer pantalón, entonces esa es una ofensa para Dios, eso es legalismo. Amén. Pero también por el otro lado tenemos el libertinaje. O sea, de que como ya Cristo me perdonó, pues entonces yo ya puedo vivir como yo quiera, ¿no? Que al cabo ya Dios murió por mí, ya tengo la vida eterna, soy eterno, ya no
ya la salvación no se pierde, porque está un extremo de que la salvación se pierde y hay que estar cuidándola, también hay que estar obrando, hay que estar haciendo ciertas cosas para no perder la salvación. Ese es otro extremo. Está el otro extremo de que la salvación no se pierde. Y tenemos ese extremo de que la gente, como no se pierde, entonces vive en un libertinaje, diciendo, bueno, ya Dios me perdonó y me salvó, entonces ya podemos vivir como queramos. Yo les pregunto a ustedes, ¿Dios nos perdonó los pecados para que sigamos nosotros pecando? Entonces tenemos que ser balanceados. Entonces tenemos que tener cuidado por un lado con el legalismo y por el otro lado tenemos que tener cuidado con el libertinaje. Amén. Porque estos dos extremos nos pueden afectar. Estos dos extremos no solo afectan al cristiano, sino que lo matan al cristiano, lo alejan totalmente del disfrute de Cristo. Un hombre legalista, por ejemplo, se vuelve un fariseo bien religioso, se vuelve un hombre orgulloso y bien amargado y bien peleonero. Vean los legalistas cómo son. Jesús siempre enfrentó a los judíos religiosos legalistas, siempre los estuvo enfrentando y fíjense cómo ellos se molestaban y hasta querían matarlo. Entonces, irnos al extremo del legalismo nos llena de orgullo, nos hace ser religiosos y fariseos y con una vida amargada y puro aventar veneno, hermano. Vean todos esos que solo avientan veneno y que no edifican a nadie. Solo son buenos para pelear porque se han ido a un extremo. Amén. El otro extremo te lleva a vivir una vida bien libertina y bien, hermanos, perdidos nuevamente esclavizados en el pecado y alejados de Cristo. Nos hace mundanos. Entonces tenemos que tener cuidado con esos dos extremos. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1, para que miremos que Pablo a los Gálatas les dice que deberían de estar firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres y que no se volvían a esclavizar en el yugo de la esclavitud. ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Estamos viendo ahora el otro extremo, el otro enemigo llamado libertinaje. Dios nos libertó no para que vivamos un libertinaje. Dios nos libertó para que le sirvamos a Él, para que andemos en una nueva vida. Amén. Dios nos libertó del pecado, nos libertó del mundo, pero para que no vivamos libertinamente, sino para que ahora vivamos para Cristo. Amén. Entonces, mire, los Gálatas, ustedes saben, ya hablamos de que los Gálatas se fueron a un extremo. ¿A cuál extremo se fueron los Gálatas? Los Gálatas se fueron al extremo del legalismo. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido libres de la ley. Por lo tanto, ahora Pablo los está mirando que ahora los Gálatas están regresando nuevamente a la ley. Ahora los Gálatas se están circuncidando. Ahora los Gálatas están guardando la ley, tratando de hacer obras para ganarse el favor de Dios, y entonces están botando todo lo que Cristo hizo por ellos. Entonces por eso Pablo les está diciendo que tienen que estar firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Amén. Entonces ellos ahora están tratando de guardar la ley. En el versículo 8 están no solo guardando la ley, sino que el sábado, las fiestas y todas esas cosas, obteniéndose de los alimentos que para ellos eran inmundos y todas las cosas allá.
Y fíjese lo que dice el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vanos. ¿Verdad? Fíjense cómo ahora estaban siendo engañados por los judaizantes religiosos legalistas. Se habían metido y ahora los habían apartado de Cristo. Y ahora están nuevamente esclavizados en la ley. Y Pablo está muy molesto. Y por eso dicen, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Porque a uno le da tristeza que uno esté enseñando la palabra y los hermanos no capten, no cambien, sigan peor. Eso es una preocupación. Que uno pregunte qué estamos estudiando y la iglesia no sepa. Eso es triste, porque uno sabe que si ustedes no están poniendo atención, no están estudiando, lo que sigue con ustedes es el engaño. O ya sea que venga el legalismo y se los lleve, o venga el libertinaje y se los arrastre. Entonces estos dos enemigos no saben cuánto daño ha hecho los cristianos. El legalismo, son personas que no disfrutan a Cristo, ellos quieren cambiar a todo mundo a la fuerza, ellos tratan de agradar a Dios por sus propias fuerzas y al final ellos mismos saben que ni ellos pueden agradar a Dios. Acuérdense que estamos bajo la gracia de Dios. Si tú haces algo es la gracia, si estás aquí es por la gracia, si sigues en pie es por la gracia, si conoces algo es por la gracia, por gracia, no es por obras. La salvación es por gracia. No tienes que hacer ciertas cosas para ganarte el favor de Dios. Fue suficiente la muerte de Cristo, ¿no? Fue suficiente todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, así que no necesitamos decir, Jesús, te hizo falta algo. Lo que Pablo dice que a Jesús le hizo falta fueron los sufrimientos. Amén. Pero no por nuestra redención, no para alcanzar el favor de Dios. Faltan los sufrimientos por la edificación de la iglesia. Aquí sí hay que pagar el precio para edificar la iglesia, para predicar el evangelio, para llevar a cabo el propósito de Dios. Ahora sí nos toca a nosotros sufrir, pero es Cristo en nosotros sufriendo, es Cristo en su iglesia, Cristo. Amén. Entonces los Gálatas se fueron hasta el otro extremo del legalismo y los miramos ahora ya lejos de Cristo. Pablo les dice ahora ya están alejados de Cristo, de su libertad que Cristo les había dado. Amén. Ahora, los Gálatas se fueron a un extremo siendo engañados. Ahora vamos a mirar cómo los romanos se estaban yendo al otro extremo, no del legalismo, del libertinaje. Amén. Mire, vayamos a Romanos capítulo 6 para que miremos que los dos extremos son demasiado peligrosos. No quedamos mucho en Gálatas ahorita porque ya lo estudiamos bastante cuando hablamos sobre el enemigo, el engaño, y un poquito hablamos de ellos cuando hablamos del legalismo, ¿verdad? Así de que vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Romanos 6, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué vamos a mirar aquí con los romanos? ¿Qué vamos a mirar? El otro extremo, ¿verdad? Llamado libertinaje. El extremo del legalismo te lleva a hacer obras, a hacer ciertas cosas, guardar cosas para ganarte el favor de Dios. El libertinaje te lleva a ser un cristiano mundano, ¿ok? Alejado también de Dios. Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero que pongan atención en el versículo número 1. Si me regresan al versículo 1, mire cómo dice Pablo a los romanos. ¿Qué pues diremos? Les está haciendo alguna serie de preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque les estaba enseñando lo que había hecho Cristo por ellos. Y en el capítulo 5, si me regresan al capítulo 5, en el último versículo, para que él vea por qué le hace esas preguntas, porque ellos dijeron, o sea de que por la ley abundó el pecado, ¿verdad? Abundó el pecado, ¿verdad? Pero por cuanto abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Entonces los romanos dijeron, entonces, ahora que estamos en la gracia, pues hay que darle vuelo a la hilacha, como decimos, hay que pecar, porque entre más pecamos, pues hay más gracia, ¿verdad? Entonces Pablo los miró y dijo, estos se van a querer ir al libertinaje, y no se trata de un libertinaje. Porque si fuésemos plantados juntamente con él en el semejanza del en el versículo último del capítulo 6, en el capítulo 5, versículo 21. Ajá. Estamos en el 6:1, ¿verdad? En el 5:21. En el 5:21, para que entremos al capítulo 6. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos al versículo 20 para entenderlo un poquito más. Al versículo 20, un versículo antes. Pero la ley, fíjese, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué se vino la ley? ¿Para qué fue puesta la ley? Mire, pobrecitos de los hermanos que están enseñando que tenemos que guardar la Torah, de que tenemos que regresarnos a la ley. O sea que se les ha botado el cerebro, porque está bien clarito aquí. ¿Para qué se introdujo la ley? Ustedes ya saben que la ley no estaba en el plan de Dios. La ley fue añadida por causa de las transgresiones del hombre. La ley, o sea, ¿cómo es que fue añadida? Por ejemplo, usted dice, voy a ir a vacaciones. Entonces usted se va a vacaciones y usted no tiene en su mente que pueda pasar algo en el camino. Pero ¿qué tal y si en el camino se accidenta? Ahí cambiaron las cosas. Ahí se van a añadir otras cosas. Entonces, Dios ya sabía. No crea que el hombre le agarró de surprise, como decimos, Dios ya sabía. Entonces, cuando se vino el plan de Dios con el hombre se desenfrenó en el pecado. Iba desenfrenado. Entonces Dios tuvo que mandar la ley para cuidarlos. Lamentablemente el pueblo judío quiso o siempre está tratando de guardar la ley, si la ley fue puesta para guardarlos a ellos, para alinearlos, porque iban desenfrenados. O sea, de que la gente no sabía que había pecado. Entonces dijo Dios, no tengo que mostrarles que son bien pecadores. Entonces les pone la ley, que lo hemos puesto como un ejemplo, como la fotografía. Es Dios, pero así en fotografía, ¿ok? Porque la verdad venía despuesito, ¿ok? Entonces Él les puso la ley para frenarlos, porque la ley ¿para quién es? ¿Para los buenos o para los malos? Santiago dice que la ley no es para los buenos, la ley es para gente mala, gente pecadora. Entonces ellos estaban desenfrenados. Entonces Dios manda la ley. Entonces cuando ellos llega la ley se dan cuenta que son pecadores. Entonces la ley vino a ser como un ayo, como un tutor, como un redil, como un cuidador, ¿verdad? Hasta que viniera Cristo, hasta que viniera Cristo. Dice la palabra que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo, ¿ok? La ley nos trajo a Cristo.
Entonces, pero ellos querían guardar la ley. Hacen ciertas cosas para cuidar la ley. Si la ley los cuida a ellos, de que no se desenfrenen. ¿Para qué nos ponen la ley a nosotros allá en la carretera? ¿Para que usted la cuide la ley? ¿Para que usted la cuide la ley? No, para que usted mire que es a 50 y no arrebase los límites y no se va a meter a problemas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la ley nos va a decir a nosotros que somos pecadores, y como somos pecadores estamos descalificados. O sea que de acuerdo a la ley estamos condenados. Somos culpables todos, de acuerdo a la ley. Si hay alguien que dice que él no es malo, si hay alguien que dice que él tiene el cielo merecido, simplemente sáquele la ley. Menciónele, ¿usted ha robado? Va a decir, bueno, pues allá me acuerdo que mi abuelita le robé, bueno, pues ya eres culpable. Tan solamente con uno que ya no cumpla, ya que lo viole, ya violó toda la ley. Amén. Entonces, de acuerdo a la ley estamos muertos, pero de acuerdo a Cristo estamos vivos. Amén, hermanos. Porque esto es por gracia, esto es por gracia. Entonces, no perdamos de vista estos detallitos. Aquí Pablo les está diciendo a los romanos que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego entra en el capítulo. ¿Por qué los miró y dijeron todos, esto está bueno? Esto está bueno porque aquí vamos a, como entre más pequemos, más la gracia de Dios. Entonces, para hacerla abundar hay que haya más pecado, pero no, eso es libertinaje y no estamos hablando. Pablo no habló de una libertad para que se vuelvan un libertinaje. Por eso le dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el, porque los captó, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Por eso yo le digo, entonces, si Dios nos perdonó los pecados para que sigamos pecando, no. Dios nos libertó del pecado para que volvamos a caer en la esclavitud del pecado, no, en ninguna manera. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Fuimos libres del pecado, de la esclavitud del pecado, para que ahora sirvamos a Dios. Por eso yo le decía en el estudio pasado que somos libres, pero somos esclavos. Nosotros fuimos libres siendo esclavos, dice Pablo. Nosotros fuimos libres siendo esclavos. Pero que ahora que somos esclavos, ahora que somos libres, somos esclavos de Cristo. Amén. Entonces usted sigue siendo esclavo. Es libre, pero es esclavo. Eso significa que hay límites, que hay leyes, que usted no puede, no está libre para que usted viva una vida liberal, una vida pecaminosa. Usted está libre de allá del mundo, del pecado, pero ahora es de Cristo y está aquí para vivir para Cristo. Está aquí para servir a Cristo. Amén, hermanos. Por lo tanto, no podemos darle como si suelta rienda a la carne. Amén. Miren, lo que Pablo está queriéndoles enseñar a los romanos, lo que pasó con ellos. Ellos les está diciendo que antes de Cristo ellos eran la esposa de Cristo, de la ley. La ley era el marido para ellos. Dice, y por lo tanto, mientras que el marido está vivo, ustedes no pueden separarse porque son adúlteros. Si el marido no se muere, no pueden volverse a juntar con otro, ¿verdad? Entonces, lo que quería Dios es matarlos para salvarlos. ¿Qué hizo con nosotros Dios? No, ¿cómo es que nosotros nos levantó? Primero caímos en pecado y luego nos levanta. Y todo es en la soberanía de Dios, porque Él quiere que se muestre su gloria. Amén, hermanos.
Entonces, sí, porque mucha gente dice, bueno, si Dios sabía que el diablo iba a hacer tantas cosas y esto, ¿para qué lo dejó? Porque es el plan de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo íbamos a conocer que Dios es bueno? Que Dios es misericordioso. Pues teníamos que caer. Amén. Uno que sana de una enfermedad, ¿cómo puede decir que Dios es milagroso? Pues primero tiene que estar enfermo para que pueda dar testimonio que Dios es milagroso. Amén, hermanos. Por eso aquí estamos nosotros, para anunciar las maravillas de Dios, porque estábamos perdidos, estábamos muertos y Él nos resucitó. Amén. Entonces, vayamos viendo cómo es que Pablo les quiere mostrar a los romanos que para que ellos sean de Cristo ahora, porque ellos son de la ley, están encerrados en la ley, pero tienen que ser libres, pero tienen que morirse para pertenecer al nuevo marido, que es Cristo. Amén. Entonces, pues gloria al Señor que a través de la muerte, Pablo le dice que cuando Cristo murió, dice, ustedes también se murieron, porque el marido no muere, la ley no muere. Dios es Dios, o sea que Él no se puede morir, pero nosotros sí. Amén, hermanos. Por eso es de que le dice Pablo, allá en la cruz del Calvario, ahí morimos. Nuestro viejo hombre fue crucificado ahí en la cruz del Calvario. Ahí morimos juntamente con Él, pero no nos quedamos ahí clavados, sino que también en la resurrección, y nosotros en la resurrección por medio del bautismo, dice que nosotros también resucitamos juntamente con Él. O sea, nacimos de nuevo, ahora sí podemos ser de Cristo. Y ya estamos libres de la ley, ya morimos. Ahora sí nos podemos juntar con Cristo. Gloria al Señor. Entonces les está diciendo, ahora su marido es Cristo. Olvídense ya de la ley. Aquel era su marido, pero ya murieron para la ley. Ahora están vivos para Cristo. Así nosotros, hermanos, éramos esclavos del mundo, éramos del diablo, pero ahora Dios nos rescató y ahora somos de Cristo. Somos de Cristo, gloria a Dios. Eso a mí me alegra, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Usted es de Cristo. No importa, hermano, si falla, usted es de Cristo. Ya Cristo lo selló, ya Cristo lo salvó. Y hermanos, y Él nos prometió vida eterna. Amén. Cristo nos prometió vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, ya no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Ahora nosotros tenemos la vida de Cristo y la vida de Cristo es eterna. Pero ahora cuidadito con que esa libertad la volvamos en un libertinaje. Y mucho cristiano ha caído en el engaño, en este enemigo llamado libertinaje, y ahora los vemos alejados de Cristo porque se fueron a otro extremo, libertinaje, y ahora otra vez los vemos en el mundo. Cristianos en el mundo, cristianos viviendo como el mundo vive, cristianos amoldeándose a como el mundo vive, y los miramos que no disfrutan a Cristo. Amén. Vamos a Romanos capítulo 7 para que miremos que lo que estamos hablando está 100% en la palabra del Señor. Romanos capítulo 7 versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Cómo no la iban a conocer si estaban metidos ahí? Que la ley se enseñorea del hombre de entre tanto que éste vive. Para que la mujer casada esté sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley y del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Sí se fija que no fue la ley que murió? O sea, no fue Dios. Dios no puede morir. Él es eterno, indestructible. Pero fue el hombre. Amén. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que
llevemos fruto. ¿Para quién ahora? ¿Para la carne? No, llevamos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora somos gente de fe, ahora estamos bajo la gracia de Dios y ahora servimos a Dios en el Espíritu, por el Espíritu y no por la letra. Amén. Porque la letra mata, pero el Espíritu esa imparte vida. El Espíritu vivifica. Entonces no olvidemos que estamos aquí por fe en Cristo, estamos aquí por gracia. Dios lo hizo todo, Dios lo continúa haciendo todo. Nosotros solo somos vasos de honra, amén. Y es Dios haciendo la obra en nosotros. Entonces, ¿para qué nos ha hecho libres Dios? ¿Para qué nos ha hecho libres? Porque estamos hablando de nuestra libertad y no de un libertinaje. Pero no quiero yo parar y terminar con esto, sino antes decirles para qué Dios nos hizo libres. En pocas palabras, número uno, Dios nos hizo libres para vivir una vida nueva, como lo acabamos de leer en Romanos. Amén. Romanos 6:4. Dios, número uno, somos libres para vivir en vida nueva, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros, hermanos, fuimos libres para caminar una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida, hermanos, totalmente diferente a la que el mundo está viviendo. Amén. El mundo en el que estamos viviendo está viviendo una vida desenfrenada, una vida pecaminosa. Por lo tanto, Pablo dice que nosotros no debemos de amoldarnos a este mundo. Amén. Nosotros fuimos salvos para Cristo. Estamos aquí para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestras vidas tienen que ir cambiando cada día, nuestras vidas espirituales. O sea que nosotros somos gente pecaminosa. Por lo tanto, el pecado tiene que irse apartando de nosotros, o nosotros tenemos que ir siendo apartados cada día del pecado, del pecado, del pecado. Si nosotros mentíamos 100 veces al día, ya entonces tenemos que empezar a mentir 99, 98. Pero si nosotros todavía mentimos 100 o 110, quiere decir que nuestra vida va empeorando, quiere decir que estamos entrando en un libertinaje, no en una libertad. Estamos cayendo en el otro extremo siendo libertinos. Entonces Dios, hermanos, o Cristo nos libertó para que vivamos una vida nueva, para que andemos en una vida nueva. No podemos seguir siendo los mismos. O sea que si yo tengo algunos años de ser cristiano y mi vida sigue igual o sigue peor que cuando yo empecé en la vida de la iglesia, eso significa que he sido alcanzado por este enemigo llamado libertinaje. Sí, o a lo mejor nomás se parece usted cristiano. Amén. Porque pueden ser dos cosas: o no es cristiano o usted es un libertino. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo dentro de él. El cristiano nacido de nuevo, el Hijo de Dios, dice la palabra que tiene el Espíritu Santo. Amén. Tiene el Espíritu Santo dentro de él y ese Espíritu Santo entró en él para obrar en él, para ir salvándolo y para ir impartiéndolo más la vida, porque es a través del Espíritu Santo que nos viene la vida. Él es la corriente, ¿verdad? Que nos imparte todo lo que Dios es, el Espíritu Santo. El Padre es la fuente, el Hijo es el conducto y el Espíritu Santo es la corriente divina que nos imparte toda la vida de Dios en nosotros. Entonces, a medida que el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros, nuestras vidas tienen que ir cambiando, ¿cómo no?
tienen que ir cambiando, así como la vida del niño lo dejamos de ver por un tiempo, y ya cuando lo miramos, ¡ay! Creció, ¿verdad? Lo vemos ya diferente. Entonces es lo mismo en la vida espiritual, pero qué triste cuando de repente nos miran, ¿y qué le pasó? Se fue al mundo. Eso es tristeza. Una de dos, o no era, o fue engañado por el libertinaje. Ha sido arrastrado por el libertinaje. Amén. Porque ¿sí sabían ustedes que dentro de la iglesia hay quienes parecen? O sea que hay un dicho que conocemos, que no todo lo que brilla es oro. A veces pensamos que todo lo que entra en la iglesia es cristiano. No, no todo lo que brilla es oro. De repente se manifiestan los que no son y los que sí son. Y Dios a veces provoca ciertas cosas para mirar quiénes son y quiénes no son. Dios es bueno. Él a veces provoca cosas para mirar quién es y quién no es. Por eso es que a Israel lo mantuvo tantos años en el desierto, para probar qué había en sus corazones. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir cambiando. Usted fue salvo para Cristo, usted fue libertado del pecado, del mundo, para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Su vida tiene que ir cambiando. Es que a veces me dicen, no, es que con este carácter yo nací, con este me muero. No. Ahora que entramos en Cristo, somos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, comienza una nueva vida. Por lo tanto, ahora se nos manda, se nos ordena a que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas. O sea que esa vida vieja tiene que irse terminando. No estamos hablando que se tiene que terminar en un día, en 2 días, en 1 año, 3 años, pero sí tiene que ir cambiando. Cristo sí se tiene que ir mirando en nosotros. Pero si nosotros seguimos siendo los mismos carnales, los mismos peleoneros, bueno, entonces hay algo mal ahí dentro de nosotros que tenemos que nosotros mirarlo y entenderlo. Amén. Versículo 12 de Romanos 6. No reine pues el pecado. ¿Sí entiende lo que significa no reine? O sea que de repente vamos a ser atrapados por algún pecado. Amén. Pero dice la palabra que no tiene que reinar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Nosotros, dice Juan, que nosotros sí pecamos, ¿sí o no? ¿Cuántos pecan de aquí? O sea que, porque ya lo hablamos ahorita al empezar, que Dios no ha acabado la obra en nosotros. Él empezó una obra y todavía la sigue perfeccionando, y la va a acabar hasta el día de que venga Él. Entonces, dice Juan que si alguno dice que no tiene pecado, él es mentiroso, porque ¿quién no peca de nosotros? Pero una cosa es pecar ocasionalmente, y otra cosa es practicar el pecado. Una cosa es que de repente se nos fueron y la regamos, y ofendimos a Dios, ofendimos a los hermanos, pecamos. Eso lo podemos hacer nosotros, hermanos, pero no es porque lo queramos hacer. Pero hay quienes ya está la práctica, o sea que todo el tiempo lo están practicando, entonces sí entró un libertinaje ahí. Porque dice Juan que nosotros, los hijos de Dios, no practicamos el pecado. Dice que el que practica el pecado, ese es del diablo. Entonces pueden ser 2 cosas. O no es, o ha caído en el libertinaje y está alejado de Cristo, porque otra vez está esclavizado en el pecado. Entonces nosotros somos libres, pero no estamos en un libertinaje. Somos salvos, pero eso no significa que entonces, como ya somos salvos y ya nos perdonó Dios, entonces ya podemos lanzarnos a vivir como queramos. No, somos esclavos de Cristo y estamos aquí para Cristo. Número 2, somos libres para servir a Dios. Somos libres para servir a Dios y para servir a nuestros hermanos. Porque si yo quiero servir a Dios, yo tengo que servirles a ustedes. Si ustedes quieren servir a Dios,
tiene que servir a los hermanos, porque a Dios solo se le sirve sirviendo a los hermanos, sirviendo al prójimo. ¿Cómo va a servir a Dios si no quiere servir al prójimo? Amén. En Gálatas 5:13, rápidamente, el tiempo se nos está acabando. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y luego dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres para servirnos los unos a los otros. Amén. Porque dice la palabra, o alguien dirá, ¿cómo sirvo a Dios? ¿Cómo es que puedo yo servir a Dios? Recuerden que la palabra dice, porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, le preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y luego él contesta, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Por cuanto hiciste a uno de estos mis hijos pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, de que cuando uno sirve a los hermanos, uno está sirviendo a Dios. Cuando tú vas a visitar a un hermano enfermo, estás visitando a Dios. Cuando tú le ayudas a un hermano, tú estás sirviendo a Dios. Cuando estamos aquí, estamos sirviendo a Dios. No es que decimos que vamos al servicio. Si usted ha dicho, voy al servicio. Si han dicho, voy al servicio, pero ¿por qué no queremos cantar? ¿Por qué no queremos aplaudir? ¿Por qué no queremos apoyar aquí haciendo el aseo? Venimos a servir. Venimos a servir a Dios. Amén. Cuando le cantamos, servimos a Dios. Por eso el tercer punto es que nosotros somos libres para estar en la presencia de Dios. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo. O sea que, hermanos, los hebreos también tenían este problema, querían irse al legalismo, querían regresar otra vez a donde Dios ya los había sacado, a la ley. Y dice, ya les abrió un camino, ya los hizo libre, ahora pueden entrar. No necesitan otra vez volverse a ofrecer sacrificios, a hacer esto para alcanzar el favor de Dios. Ya Cristo les abrió un camino nuevo. Ahora estamos en un nuevo pacto, un pacto que es del Espíritu. Por lo tanto, hermanos, ahora nosotros podemos entrar en la misma presencia de Dios y estar en la presencia de Dios las 24 horas del día, si usted quiere estar en su presencia. Amén. Tenemos la libertad para entrar en su misma presencia, para entrar hasta el lugar santísimo, para andar en nuestro espíritu, porque ahí está Dios. Entonces, hermanos, ahora tenemos la libertad del Espíritu, para que nosotros con esa libertad adoremos a Dios. Cuando vengamos a la iglesia, con la libertad adoremos a Dios y no deje que nadie los esclavice. Por eso es por fe, por eso es, hermanos, es por gracia, es por lo que Dios hace en nosotros. Si nosotros, hermanos, siempre estamos en la presencia de Dios, vamos a venir aquí, no importa que le digan que canta feo, usted viene a cantarle a Dios. Amén, hermanos. Y nosotros con toda la libertad venimos a adorarle al Señor, pero sí se ve que a veces venimos como esclavizados. ¿Por qué? Porque nos ha alcanzado el enemigo libertinaje. Es que le dimos rienda suelta a la carne durante el día, venimos atados y no podemos adorar a Dios. Cansados, le dimos todas las fuerzas al trabajo, 12, 13 horas y venimos atados. O simplemente porque alguien le ofendió, también lo ató y ya no puede adorar a Dios. Pero somos libres para adorar a Dios, hermano. Amén, somos libres para entrar en su presencia. Entonces, hermanos, cuando vengamos aquí, adoremos a Dios. Casi no se oye que abran sus bocas y adoren a Dios, hermano. ¿Sabía usted que
Los becerros que Dios quiere que le ofrezcamos ahora son, dice, frutos de labios que confiesen su nombre. Oh Señor Jesús, oh tú eres maravilloso, pero que te nazca de acá, hermano. Entonces tú adoras a Dios. Nuestra verdadera adoración es nuestra vida, nuestro estilo de vida, hermano. El cambio de vida que ahora vivimos para Cristo, esa es tu verdadera adoración, que ahora tú vives en Cristo. Amén. Y por ese Cristo maravilloso te acercas al Padre. Y Él mira a ese Cristo maravilloso y se agrada de ti. Amén. Cuarto, somos libres para congregarnos. Amén. Somos libres para congregarnos. Y se fija que muchos viven atados, que les es difícil venir a las reuniones. Ay, perdón, no es que esto sea para alguien en especial. Estamos hablando de nuestra libertad en Cristo Jesús. En el mismo Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Somos libres para congregarnos. Hermanos, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Ve y dile al faraón, deja libre a mi pueblo, deja ir, porque estaban esclavos. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me celebren fiesta en el desierto. Somos libres, hermanos, para congregarnos como familia de Dios, como pueblo de Dios, y hacerle una fiesta a nuestro Dios. Mire, yo me quedo admirado. A veces estamos dos familias en un cumpleañero y le hacemos una bulla. A veces estamos dos familias y hacemos una gran bulla por el cumpleaños. Y luego aquí venimos a celebrarle a Dios. No su cumpleaños, venimos a celebrarle, a darle gloria, honra y alabanza porque Él es Dios. Y somos, hermanos, somos como 50 y nada. Como que si estuviéramos en un funeral. Estamos en una reunión donde está el cuerpo de Cristo, donde hay vida, 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 vida. Hermanos, y esta es la verdadera fiesta. Pero tenemos que entender que somos libres para entrar en su presencia. Entonces, a veces venimos esclavizados. Cuando no podemos adorar a Dios, cuando no podemos cantarle a Dios, cuando se nos es difícil congregarnos, escuchen bien, usted está cayendo en esclavitud. O sea que porque está viviendo en un libertinaje, lo está alcanzando el libertinaje. Cuando uno anda de libertino, uno dice, ay, servicio ahora, pues mejor no voy, acá está bueno. ¿Sí o no? Nos ha pasado que a veces uno dice, y la iglesia, porque andas de libertino, hermano. Andas en un parque, andas en un party, no sé dónde andes, que dices, ¿qué excusa hallaremos para no reunirnos? Libertinaje. No se oye, Padre. Es la verdad. Caímos en un libertinaje. Ese día le hemos dado rienda suelta a la carne. Por lo tanto, cuando se llega la hora de Dios, ya no, pues estamos atados. Pero somos libres para reunirnos. Por eso, hermanos, el salmista decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Y mire, yo me gozo, yo me alegré con los que decían, o sea que la gente decía, vamos a ir a la casa, él se alegraba con los que decían, porque esa es una alegría, hermano, que es tristeza cuando uno ve a los hermanos, ¿y qué? ¿Nos vemos a la iglesia? Pues fíjese que eso no es alegría, hermano. Alegría es allí nos vemos, hermano, para adorar a Dios. Ahí vamos a estar primeramente a Dios. Pero qué triste de que pues a lo mejor no voy, fíjate. El salmista decía, David decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 133 hasta lo cantamos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. La palabra dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Bueno, hermanos, alabarle, bendecir su nombre, porque nuestro Dios es grande. Y hermano, o sea que somos libres para venir aquí a adorar a Dios, para congregarnos. Somos libres, hermanos. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en el libertinaje, porque entonces nos atrapa y nos aleja de nuestro Cristo. Quinto y último, somos libres, hermano, o más bien nuestra libertad no es para que nosotros vivamos un libertinaje. Nuestra libertad no es para que usted viva un libertinaje o le dé rienda suelta a su carne.
Primera de Corintios capítulo 8 versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mire lo que dice Pablo a los corintios, porque como que si los corintios le estaban dando rienda suelta a su carne, porque Pablo le dijo que eran carnales, o sea que había mucho libertinaje ahí, hermano. Había muchos problemas ahí. Cuando uno le da rienda suelta a la carne, se sueltan muchos problemas. Por eso Pablo le dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hermanos, nosotros siendo cristianos, si no tenemos cuidado del libertinaje, por un lado vamos a afectar nuestra vida espiritual, por ser carnales, por vivir una vida de libertina, pero por el otro lado vamos a afectar a muchos hermanos, por nuestra forma de vivir. O sea que si yo soy un cristiano descuidado, si yo soy un cristiano que no me importa, yo vengo cuando quiera, yo hago lo que quiera, yo me meto en donde quiera, yo voy a donde quiera, entonces está bien, tú te vas a afectar espiritualmente, pero también vas a afectar a los hermanos débiles, vas a afectar a otros hermanos, y entonces sí, más a problemas te estás metiendo, porque te estás metiendo con los hijos de Dios. Por eso dice que hay de aquel que haga tropezar a alguno de sus pequeñitos. Mejor le fuera no haberlo conocido. Imagínense. Entonces, debemos de entender lo que es la vida cristiana. ¿Para qué estamos aquí? No nos salvaron para vivir otra vez en pecado. No nos perdonaron para que otra vez vivamos libertinamente. Porque eso te afecta a ti y podemos arruinar la vida de otros hermanos. Por eso, aunque yo les he dicho a muchos de ustedes, aunque yo venga agotadísimo, tengo que agarrar fuerza, saber de dónde, porque tengo que animarlos. Aunque venga lo que venga y el mundo se me eche encima, tenemos que permanecer firmes porque hay hermanos que ahí están. Amén, hermanos. Entonces uno no se puede desanimar, hermano. Gracias al Señor. Uno no se puede desanimar. Por eso uno está pegado del Señor, que sea su gracia en nosotros. Porque hay hermanos que sí están ahí, hermanos, y hay que tener cuidado de ellos. Hay hermanos que le ponen atención a usted, hay hermanos que confían en usted, y de repente usted, hermanos, vive una vida de libertina, entonces va a arruinar la vida de otras personas. Amén. Terminamos con Judas. Judas capítulo 1, que nomás tiene un capítulo. Judas 3 y 4. Y aquí vamos a terminar. Judas capítulo 1 o Judas versículo 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten, fíjense bien, que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Los conoce a usted? Hay hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea, de que Judas está preocupado y por eso dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación, de nuestra fe, porque se estaban metiendo muchos ahí, hermanos, haciendo de la gracia de Dios un libertinaje. Y luego, ¿qué dice al último? Y negando a Dios.
y a nuestro Señor Jesucristo. Qué triste es eso, hermano, de que de repente entren unos o lleguen con ustedes y le digan: a ese Cristo que ustedes sirven, ese no es Dios. Ese es Yahshua. El verdadero Dios es Yahshua. Yahshua es Jesús. Amén. Yahshua en hebreo, en español es Jesús, en japonés es curioso, en China, ¿verdad? Curioso, en inglés Jesus. ¿Sí? Entonces, que no los engañen. ¿Usted cree en Yahshua? Claro, Él es Jesús, es el Mesías, es el que vino a morir por nosotros. Ese Jesús, el que predicamos, es el que un día le confesamos, le invocamos y Él nos salvó. Así de que, hermano, cuidado, porque muchos andan metiéndose para de la gracia hacerla un libertinaje. Entonces, hermanos, no hagamos de la libertad un libertinaje, como dijo un hermano, ni de la gracia una desgracia. Seamos temerosos de Dios y entendamos que estamos aquí para nuestro Cristo. Amén. Póngase de pie. Entonces, no se les olvide, hay dos enemigos, hay dos extremos: el legalismo y el libertinaje. Que Dios, hermanos, nos cuide. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Oren conmigo, hermano, y démosle gracias al Señor por su palabra. Y si nosotros, hermanos, estamos cayendo en ese enemigo de libertinaje, refrenemos, hermanos. Dejemos que esa vida de Dios nos gobierne, hermanos. Que sea la vida de Dios la que nos aparte, hermanos, de esa vida pecaminosa. Porque esto no es de nosotros. Dice que la palabra que es por el Espíritu que nosotros hacemos morir las obras de la carne. Por eso es de que debemos dejar que Cristo controle nuestras vidas, que Cristo gobierne nuestras vidas, que Cristo reine en nuestras vidas, para que así reine la vida, reine la libertad de Cristo en nosotros. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque poco a poco nos van mostrando a nuestros enemigos. Señor, nos damos cuenta, Señor, que realmente la vida cristiana, Señor, está en guerra. Es un cristianismo que siempre está en guerra. Las 24 horas del día estamos en guerra. Y nuestra guerra no es con principados, no es contra principados ni potestades. No es con carne ni sangre, sino contra potestades y principados, contra huestes de maldad. Padre Celestial, gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, que nos hace mirar, Señor, y descubrir y desenmascarar a esos nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a no caer en el extremo del legalismo y en el otro extremo del libertinaje. Señor, que entendamos, Padre, que hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Que ahora, Señor, te pertenecemos a ti, porque tú nos compraste a precio de sangre. Y que eres tú en nosotros obrando, Señor. Es tu gracia en nosotros. Que tú lo hiciste todo para redimirnos, para salvarnos. Y que tú lo sigues haciendo todo para llevarnos en esta caminata cristiana, Señor. La misma fe que tú nos diste para creer en ti es la misma fe que necesitamos para seguir creciendo, Señor. Tu misma gracia que nos salvó es la misma gracia que necesitamos para seguir este proceso de salvación, para seguir este camino. Es tu gracia. Es la misma gracia que necesitamos para servirte, Señor. Es la misma gracia que necesitamos para agradarte, Señor. Tu gracia eres tú en nuestras vidas derramado, Señor. Por eso oramos, Señor, para que te sigas derramando, Señor, en cada uno de los hermanos. Que dejemos fluir, Señor, la vida del Espíritu en nosotros, Señor. Que, Padre, como esos frascos de alabastro, Señor, nos quebremos
nos derramemos para que tu Espíritu, la unción tuya fluya, Señor Jesús. Porque a veces somos nosotros los que mantenemos encerrado ese Espíritu dentro de nosotros, si no fluimos, Padre. Por eso hemos aprendido que hemos sido libres para adorarte, Señor. Hemos sido libres para darle libertad al Espíritu que fluye entre nosotros. Señor, oramos para que nos des y nos sigas dando esa libertad, Señor. Padre Celestial, oramos para que nos sigas quebrantando, para que esa vida siga saliendo en nosotros, Señor. Padre Celestial, oramos para que nuestras bocas sean llenas de tu palabra, Señor. Llenas de tu vida, Señor. Tu palabra nos dice que abramos nuestra boca y tú la llenarás. Padre, que podamos abrir nuestros labios, Señor, y podamos, Señor, adorarte, podamos bendecir tu nombre, Padre. Porque somos libres, Señor, somos libres para adorarte, somos libres para exaltar tu nombre, somos libres para ti, Señor, y nos hemos reunido para ti, Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Puede darle gracias a Dios por la palabra y puede decirle, Señor, gracias por la libertad que me has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Aquí estamos, Señor Jesús, adorando tu presencia, Señor. Dale libertad al Espíritu, hermano. Tú eres libre para Dios. Tú eres libre para Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Somos libres, Jesús. Síguete glorificando en cada corazón, Señor. Síguete glorificando en cada vida, Señor. Que cada día esa gloria se vaya mirando más en nosotros, Señor. Gracias por esta preciosa tarde. Gracias por todos los hermanos que pudimos estar aquí en esta preciosa noche. Gracias, Señor. Despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre. La Iglesia de Cristo nos despedimos con un fuerte amén y amén. Bien, hermanos, llegamos a la parte final. Gracias por haber venido. Salude a su hermano y hermanos, que Dios los bendiga a todos.